si nosotros, en lugar de haber sido una juventud que crecía en medio de golpes de Estado, sin libertades, sin elecciones, hubiéramos podido tener esta Argentina que estamos construyendo entre todos, donde por primera vez estamos construyendo ciudadanía social con los derechos económicos de los trabajadores, de los jubilados, de la educación pública, pero al mismo tiempo lo estamos haciendo en un marco de libertad y democracia. Si nosotros hubiéramos podido sentarnos junto a los jóvenes de la juventud sindical como ustedes se sientan ahora, ¿qué país diferente hubiéramos tenido? Frente a ustedes, a la que denomino Juventud Peronista del Bicentenario, déjenme decirles que cuando uno mira estos últimos 40 años, y lo digo, no vine a hablar acá, les digo como Presidenta de la República, olvídense, acá soy una más, olvídense. El que está en televisión mirando y quiere escuchar a la Presidenta, que apague el televisor, solamente va a escuchar a una militante peronista. Es lo que siempre voy a hacer. Desde que nací hasta que me muera. Surge inevitable, chicos. Surge inevitable porque estamos hablando aquí, y vengo a hablar también como testigo de época. Surge inevitable comparar, cuando uno le habla a la juventud de hoy, de la Argentina de hoy, de esta Argentina de hoy, surge inevitable repasar y repensar qué es lo que hicimos en estos años. Yo formé parte de la juventud maravillosa, de esa juventud que no tuvo la oportunidad que hoy tenemos aquí, de esa juventud que fue masacrada durante la dictadura más terrible de la que se tenga memoria, y si se me permite, la dictadura que vino a terminar realmente con el modelo industrial y de generación de trabajo, porque tal vez en aquel momento no se entendió, en aquel momento histórico, pero nosotros, y cuando hablo de nosotros aquí hablo de los argentinos, en marzo de 1976 habíamos alcanzado eso que dijo el Cuervo Juan, no me acuerdo cuál de los dos, del 50 y 50, éramos prácticamente el 50 y 50 la participación del Producto Bruto entre trabajadores y empresarios, y nadie puede creer, obviamente, que ese grado de participación se había hecho en apenas los 3 años de gobierno que hubo del 73 al 76. Es que, pese a las dictaduras y a los gobiernos de facto, el modelo industrial, el modelo de generación de valor agregado, no lo habían podido destruir. Miren, yo quiero contarles algo. El Cordobazo lo hicieron los obreros automotrices mejor pagos de toda América Latina. Eran otras las luchas. Eran las luchas por los derechos civiles y políticos, por los derechos sindicales, pero había un modelo económico que seguía permitiendo que se generara clase media en el país, que hubiera movilidad social ascendente. Hasta recuerdo algún gobierno de facto,
sancionando una ley de compra nacional e impulsando la sustitución de importaciones. Pese a todo eso, debemos caracterizar entonces, para no equivocarse, porque uno, claro, cuando mira en perspectiva es diferente, puede verlo con mayor claridad. Y la verdad es que fue el 24 de marzo de 1976 donde se vino a destruir específicamente la matriz industrial de clase media y generadora de valor agregado que había significado el primero y el segundo gobierno peronistas. Las otras dictaduras habían sido simplemente golpes de Estado para impedir la realización de elecciones libres y populares, porque indefectiblemente las ganaba siempre el peronismo. Y también debemos decir, compañeros y compañeras, con mucho respeto y sin ánimo de armar polémica, pero que no nos vengan a dar elecciones de democracia, instituciones, porque nosotros nunca subimos con ningún partido político proscripto en el país. Jamás fuimos gobierno con proscripciones políticas, jamás. Cuando nos tocó perder en buena ley, compitiendo libre y democráticamente. Por eso digo, qué suerte que tienen ustedes. Después vino el advenimiento de la democracia y también la incorporación de miles de jóvenes a otro partido y a otro movimiento que no era el nuestro. De vuelta a la política volvía a convocar a miles de jóvenes que apostaron a la construcción de la democracia. El análisis debe ser frío, desapasionado para no equivocarnos, porque donde tenemos que ser apasionados es en la ejecución de nuestras convicciones y nuestros ideales, pero como cuadros políticos tenemos la obligación de analizar la historia en su exacta dimensión. Recién señalaba el Cuervo que este es el acto político más importante, porque es cierto, la juventud se fue retirando, aquella juventud que ilusionada se incorporó a la democracia, se batió en retirada. Se batió en retirada a partir de las cosas que pasaron en la República Argentina. Las leyes de la impunidad. Nuevamente la equivocación de creer que los trabajadores y los sindicatos son el problema, cuando en realidad son parte de la solución y deben ser convocados junto al resto de todos los sectores sociales a realizar un país más justo, más equitativo, más homogéneo, más cohesionado. ¿Qué nos pasa? Y acá le quiero hablar, y no es una cuestión de clase, por favor, soy peronista. No es una cuestión de clase. Y acá le quiero hablar a nosotros mismos, a esta clase media tan volátil, a esta clase media como yo, universitaria, a esta clase media que muchas veces no entiende y cree que separándose de los laburantes, de los morochos, le va a ir mejor. Le pasó a todos, es como el fino de las grandes frustraciones en la historia argentina. Yo creo que tal vez, junto a todas las cosas que hemos construido en estos años, una de las más importantes haya sido visualizar, identificar a los trabajadores como uno de los componentes esenciales, tampoco el único. Creemos en una sociedad policlasista, diversa, en lo cultural, plural. Por eso también asistimos
a actos que nunca habíamos podido imaginar que podían realizarse. Lo hicimos con alegría, otorgando mayores derechos, ampliando derechos a las minorías, reconociendo la diversidad. En este proyecto que es plural, nunca, yo les puedo asegurar, nunca hubo la libertad que hoy se vive en nuestro país. Libertad de prensa, para decir lo que se les dé la gana a cualquiera, y bienvenida que así sea. Libertad para expresarse, y junto a eso, junto al derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, que se construye todos los días y en todos los campos, pero que requiere de instrumentos que hemos venido puntualmente enarbolando en todas las políticas desde el año 2003. Hubiera sido imposible llegar a este punto sin haber abordado el problema central que tenía la Argentina en materia de endeudamiento. Toda mi juventud y parte de mi vida adulta en la política fue la consigna contra la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional. Todos decían que no se podía. Yo he sido legisladora durante todos los gobiernos de 1995 a la fecha. Y puedo dar fe cómo venían y presionaban para que se levantara la mano, porque si no se caía el mundo. Y un día dijimos que había que terminar con esa política de subordinación, y el mundo no se cayó, sino que la Argentina se levantó. Y comenzamos a generar políticas activas que nos permitieron volver a tener desocupación de un dígito, millones de puestos de trabajo generados en estos años, escuelas, quintuplicado el presupuesto universitario, financiamiento para la educación pública, columna vertebral de este proyecto político, la educación pública. Dios mío, ¿cómo hemos crecido? ¿Cómo ha crecido esta democracia que ha pasado de repartir zapatillas a computadoras a los chicos en los colegios? Dios mío, si no hemos crecido política, socialmente, como sociedad, como país. Me siento tan orgullosa de formar parte de este proyecto, como cuando decidimos también recuperar la administración de los recursos de los trabajadores. Que quede claro, recursos de los trabajadores que se administraban en lo que yo sí puedo demostrar era capitalismo de amigos. En serio.